Teniendo en cuenta lo que vimos hasta el momento, podemos pasar a un nuevo tema que tiene que ver con la liquidación de sueldos, ¿sí? La liquidación de haberes. Para poder hacer la liquidación de un sueldo tenemos que tener en cuenta distintos aspectos que tienen que ver con la antigüedad, el sueldo básico, las horas extras, las vacaciones y el SAC. Cuando hablamos de antigüedad sabemos que va a existir un monto, un porcentaje, ¿sí? Un monto según un convenio colectivo que se tenga con el gremio al que pertenezca el empleado, ¿sí? Es decir, ese monto en realidad está basado en el sueldo básico, es un porcentaje sobre ese sueldo básico. Luego tenemos que tener en cuenta también las horas extras, que pueden ser a un 50% o a un 100%. Se dice que es al 50% cuando las horas extras se realizan de lunes a viernes o los sábados, y se dicen que es a un 100% cuando se realizan los domingos o feriados. ¿Sí? Cuando es de lunes a viernes se tiene en cuenta que es una jornada extendida, lo mismo que los sábados a la tarde. Luego, las vacaciones hay que tenerlas en cuenta cuando uno liquida un sueldo. Ya hemos visto en el otro video cómo se liquidan las vacaciones. Y otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es el SAC, que es el sueldo anual complementario. Esto es un sueldo anual, un sueldo más anual, que se divide en dos partes. Una parte se paga en junio y otra en diciembre. Lo otro que tenemos que tener en cuenta para poder liquidar son las retenciones. En este caso, los aportes del empleado, que son las jubilaciones, es una retención del 11%. Después existe una ley, la ley 19.032, que es el 3%. Esta ley 19.032 es un aporte obligatorio que se hace en realidad para el financiamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. Es decir, es para beneficio del PAMI, para todos los jubilados y pensionados. Y luego lo que tenemos que tener en cuenta es la cuota sindical, que va a depender del acuerdo justamente que se tenga con el sindicato, ¿sí? Según el afiliado a qué sindicato pertenezca, es el porcentaje que le van a retener. Ahora, vamos a ver con un ejemplo cómo hacer para liquidar un sueldo. Supongamos que tenemos a Juan Pérez, que tiene un sueldo de 4.000 pesos, tiene una antigüedad de 10 años en la empresa, y esta empresa tiene un acuerdo que paga por antigüedad el 1%. Entonces, sabemos que si tiene 10 años de antigüedad, hace un total del 10%. ¿Sí? La cuenta que tenemos que hacer para poder hallar, digamos, lo que cobra este empleado por antigüedad es multiplicar el sueldo básico por la cantidad de años de antigüedad. El porcentaje en este caso es el 10%, por lo cual nos da 400 pesos de antigüedad, es lo que cobraría en este caso Juan Pérez. Bien, ahora para calcular las horas extras. Si Juan Pérez realiza 20 horas extras al 50%, la cuenta que debemos hacer es el sueldo básico más la antigüedad dividido 180 horas, y esto nos daría el valor de la hora, lo tenemos que multiplicar siempre por 1,5 y a eso por la cantidad de horas extras que ha realizado Juan Pérez, ¿sí? Lo vemos en un ejemplo. Entonces tenemos los 4.000 pesos del básico más los 400 pesos de la antigüedad, dividido las 180 horas, nos da un total de 24 pesos con 44 centavos, que es el valor por hora que le pagan a Juan Pérez. Como es al 50%, lo multiplicamos por 1,5. Eso nos da un total de 36,66 pesos. A ese valor lo multiplicamos por la cantidad de horas extras que ha realizado. ¿Sí? Estos 36,66 es el valor por hora extra que cobra Juan Pérez. Lo multiplicamos por 20, que son la cantidad de horas extras que realizó, nos da un total de 733 pesos con 20 centavos. Ahora,
Si Juan Pérez hubiese realizado esas 20 horas extras al 100%, el procedimiento es muy similar, con la diferencia que en vez de multiplicar por 1,5 se multiplicaría por 2. Es decir, hacemos el sueldo básico más la antigüedad dividido 180 es igual al valor de la hora que cobra Juan Pérez por 2 por la cantidad de horas extras. Lo vemos en este caso, serían 4.000 pesos de sueldo básico más 400 pesos de antigüedad dividido 180 es el valor por hora que cobra Juan Pérez, 24,44, lo multiplicamos por 2, como dijimos al 100% siempre se multiplica por 2, por 20 que es la cantidad de horas extras que ha realizado. Hace un total de 977 pesos con 60 centavos. ¿Sí? Hemos visto entonces hasta acá que tenemos las horas extras a un 50% o las horas extras a un 100%. ¿Sí? Están los dos ejemplos. Bien, y después tenemos que tener en cuenta el sueldo anual complementario. Como dijimos, es un sueldo que es el mejor sueldo anual, se divide por 2 porque se paga en 2 veces. Supongamos que el mejor sueldo de Juan Pérez fue el de este mes. ¿Sí? Tenemos los 4.000 del sueldo básico más los 400 pesos de la antigüedad, suponiendo que tomamos las horas extras que él hizo al 50%, era un total de 733 pesos con 20 centavos, es igual a 5.133,20. Lo dividimos por 2, porque se pagan 2 veces, entonces recibiría Juan Pérez 2.566 pesos con 60 centavos, en este caso, como pago por el sueldo anual complementario. Bien, ahora todos estos datos nosotros los podemos pasar a una planilla, que es la planilla de la liquidación de haberes. Esta planilla yo igualmente te la vamos a pasar por Excel. Vas a ver un archivo adjunto a este video para que la puedas completar directamente. Fíjate que primero tenemos el nombre y el apellido, Pérez Juan, la antigüedad que sabíamos que era 10 años, el sueldo básico que son los 4.000 pesos, la bonificación por antigüedad, como habíamos visto, esos 400 pesos, las horas extras que había realizado, las habíamos calculado al 50%, eran 733 pesos con 20 centavos, el SAC, sueldo anual complementario, que son los 2.566 pesos con 60 centavos. Bien, todo eso suma un total de haberes de 7.699 pesos con 80 centavos. ¿Qué pasa? Dijimos que también teníamos que tener en cuenta las retenciones. Bien, dentro de las retenciones tenemos entonces la jubilación del 11%. Sobre ese 7.699,80 tenemos que sacar el 11%. Hace un total de 846 pesos con 98 centavos. Lo mismo hacemos con el 3% por la ley 19.032 y el 3% por la obra social. ¿Sí? Son retenciones, como dijimos, que las tenemos que tener en cuenta porque son obligatorias. En el caso de la ley 19.032 hace un total de 230,99. En el caso de la obra social, el mismo, porque es el 3% de 7.699,80, que son 230,99. Y la cuota sindical, que dijimos que eso tenía que ver según el convenio con el sindicato, ¿sí? Según el afiliado, según el trabajador a donde se afilie, el convenio. En este caso lo tomamos como si fuese un 2%, que es lo que le retienen. El 2% de 7.699,80 es de 153,99. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener en cuenta cuál es el total de las retenciones, ¿sí? La jubilación más la ley 19.032 más la obra social más la cuota sindical hace un total de retenciones de 1.462,95. Es decir, tenemos por un lado el total de haberes 7.699,80. Tenemos que
restarle lo que nos retienen, que es 1.462,95, lo que nos da un total, que es lo que nosotros vamos a cobrar en realidad, de 6.236 pesos con 85 centavos. Te recuerdo, por cualquier inconveniente, nosotros estamos conectados, nos podés escribir y te vamos a enviar un archivo adjunto en donde tenés un Excel con esta planilla de liquidación de haberes, donde podés completar directamente los datos. Te pido por favor que realices las actividades que te enviamos también y luego nos envías por mail o por el grupo de Facebook el archivo completo de las planillas de liquidación de haberes.